Vamos a empezar con las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicables a las personas morales que tributan bajo el régimen general de ley. En el video anterior ya explicamos en qué consiste el régimen general de ley y mencionamos que es el régimen más común y bajo el cual tributa la mayoría de las personas morales. La Ley del Impuesto sobre la Renta en el título segundo establece las disposiciones aplicables a las personas morales. Vamos a empezar abordando el tema de la declaración anual, que establece la ley con respecto a la presentación de la declaración anual para personas morales que tributan bajo el régimen general de ley. El artículo 9 establece que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. ¿Cómo vamos a determinar el resultado fiscal? Pues este mismo artículo establece que la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas, así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. A esta utilidad fiscal se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces, prácticamente la fórmula de la declaración anual es la siguiente. Partimos de los ingresos acumulables. Todo lo relativo a los ingresos acumulables está establecido en el capítulo primero de esta ley, denominado de los ingresos. El artículo 16 establece cuáles son los tipos de ingresos. El artículo 17, cuáles son los momentos de acumulación, es decir, la fecha en que se considera que se obtienen estos ingresos. Y el artículo 18 menciona cuáles son los otros ingresos acumulables que pueden considerarse. A estos ingresos acumulables hay que restarle las deducciones autorizadas. El capítulo segundo aborda estas deducciones. En el artículo 25 se mencionan cuáles son las deducciones, en el artículo 27 cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para que sean consideradas deducciones. El artículo 28 establece las partidas no deducibles y el artículo 31 establece lo relativo a la deducción de inversiones. Todos estos temas los vamos a ir abordando a lo largo de las siguientes semanas. Vamos a ir abordando poco a poco cada una de estas partidas que integran la fórmula de la declaración anual. También hay que restarle a los ingresos acumulables la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas o PTU pagada en el ejercicio. Recordemos que la PTU, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, debe de pagarse dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual. Es decir, las personas morales tienen como fecha límite la presentación de la declaración anual el último día de marzo. Por lo tanto, los 2 meses siguientes son abril y mayo. Y por ende, las personas morales también tienen la obligación de pagar o de repartir esta PTU a los trabajadores como fecha límite hasta el último día de mayo. Por lo tanto, la PTU pagada en el ejercicio por el cual se esté presentando la declaración anual tendrá que ser el correspondiente al determinado en el ejercicio anterior, pero pagado en el ejercicio presente. Esto nos va a dar lo que es la utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal, si hay pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, hay que restárselas. Vamos a ver también cómo se determinan estas pérdidas. El capítulo 5 de la misma ley establece lo relativo a las pérdidas. El artículo 57 nos establece que se va a obtener una pérdida fiscal cuando las deducciones autorizadas sean superiores a los ingresos acumulables. Después vamos a obtener el resultado fiscal. Este resultado fiscal es el que va a multiplicarse por la tasa del impuesto sobre la renta, que para personas morales es el 30%, para obtener el impuesto sobre la renta del ejercicio. A este impuesto sobre la renta del ejercicio tendríamos que restar los pagos provisionales efectuados en el ejercicio. El artículo 14 de la ley establece todo lo concerniente a los pagos provisionales, que también lo vamos a desarrollar en los próximos videos.
Y finalmente tendríamos que restar, en su caso, el impuesto sobre la renta que hayan retenido los bancos a las personas morales. Generalmente se da esta retención por parte de los bancos para finalmente determinar el impuesto sobre la renta por pagar. Esta es básicamente la fórmula de la declaración anual, cómo determinar el impuesto sobre la renta que se tiene que pagar para el caso de personas morales que tributan bajo el régimen general de ley. El mismo artículo 9 establece que el impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se termine el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal termina el 31 de diciembre, por lo tanto, los 3 meses siguientes tenemos enero, febrero y marzo. El último día de marzo para presentar la declaración anual y hasta 60 días después se tiene como fecha límite para el pago de la PTU. Vamos a ver los siguientes 3 casos de la presentación de la declaración anual del ejercicio 2023. En el primer caso tenemos ingresos acumulables durante todo el ejercicio por un total de 15 millones de pesos, deducciones autorizadas por 8 millones, la PTU pagada en el ejercicio de 500,000 pesos. Realizamos estas restas a los ingresos acumulables y obtenemos una utilidad fiscal de 6 millones y medio. La PTU pagada en el ejercicio 2023 es la que se determinó o la que resultó del ejercicio 2022, porque la de 2022 tiene como fecha límite para pagarse dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual. Por tanto, la declaración anual del 2022 se presentó a más tardar el último día de marzo del 2023 y por lo tanto el pago de la PTU a más tardar el último día de mayo del ejercicio 2023. Por eso, en la PTU pagada en el ejercicio, siempre vamos a tener la PTU que haya resultado del ejercicio inmediato anterior. En este primer caso no tenemos pérdidas fiscales pendientes de aplicar, por lo tanto el resultado fiscal es de 6 millones y medio. Este resultado fiscal se multiplica por la tasa del impuesto sobre la renta, que es del 30% para personas morales, y obtenemos el impuesto sobre la renta del ejercicio equivalente a 1.950.000. Le restamos los pagos provisionales que se efectuaron en todo el ejercicio 2023, que nos da un total de 1.300.000. Restamos, en su caso, el impuesto sobre la renta retenido por bancos, generalmente, y obtenemos un impuesto sobre la renta por pagar de 630,000 pesos. Este es el primer caso en donde sí hay un impuesto sobre la renta a pagar. En el segundo y tercer caso vamos a tener pérdidas fiscales. En el segundo caso se da una pérdida fiscal porque las deducciones autorizadas superan el valor de los ingresos acumulables. Tenemos ingresos por los mismos 15 millones, pero las deducciones son de 17 millones. Suponiendo que no se pagó PTU en ese ejercicio, entonces tenemos una pérdida fiscal de 2 millones. Al ser una pérdida, no podemos aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, el resultado fiscal continúa siendo negativo por los 2 millones. También no podemos aplicarle la tasa del 30% porque al haber una pérdida no se puede pagar impuesto sobre la renta por dicho importe, porque recordemos que este impuesto grava precisamente las utilidades. Entonces, nuestro impuesto sobre la renta del ejercicio lo vamos a dejar en 0. Y en este caso, como en el ejercicio se realizaron pagos provisionales, tenemos 1.300.000 por concepto de pagos provisionales a nuestro favor, pero también tenemos a nuestro favor el impuesto sobre la renta que retuvieron en este caso los bancos. Por lo tanto, vamos a tener no un impuesto sobre la renta por pagar, sino un saldo a favor, un impuesto a favor por un valor de 1.320.000 pesos. Y en el tercer caso también tenemos una pérdida, pero esta pérdida generada por el saldo de la PTU. Los ingresos acumulables son los mismos 15 millones, las deducciones autorizadas 14 millones. Si solamente tuviéramos estos dos conceptos, tendríamos una utilidad fiscal de 1 millón, pero
se pagó PTU en el ejercicio por 1,5 millones. Entonces, al ser este importe mayor, vamos a tener, por ende, una pérdida fiscal por 500,000 pesos. De igual manera, no podemos aplicar pérdidas de ejercicios anteriores. El resultado fiscal es negativo. No lo podemos multiplicar por la tasa porque no tendríamos que pagar el impuesto sobre pérdidas. Tenemos los pagos provisionales también de 1,300,000 y el impuesto sobre la renta retenido por 20,000. En este caso, nuevamente se vuelve a generar un saldo del impuesto sobre la renta a favor. Entonces, en estos dos últimos casos se genera el saldo a favor precisamente por los pagos provisionales que ya se realizaron en el ejercicio y por las retenciones que hayan realizado los bancos. Cualquiera de estos casos puede suceder en la presentación de una declaración anual. Y bueno, con esto vamos a concluir este primer video relativo a la declaración anual. Como ya les mencionaba, vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos a lo largo de las próximas semanas.